It's to worship you. I worship you. I worship you. Worship you. The Lord says you don't have any reason. For you know what I'm giving you. I worship I want to tell you, church, this morning, together in the power of the Spirit. the Lord is moving. Jesus. God is moving in this place. El Señor se está moviendo en este lugar. It's hard to describe what I'm feeling this morning. Es difícil para describir lo que estoy sintiendo esta mañana. But I do know Pero yo sé that the God that we serve que el Dios que servimos is a holy and righteous God. es un Dios santo y justo. Kia lama, haya lama, kia. And you know Y tú sabes that God has feelings. que Dios tiene sentimientos. He feels everything you Él do. siente todo. He feels everything you do. Él siente todo lo que tú haces. When you hide it, Cuando tú lo when you're in escondes, public, cuando estás en público, He sees everything you do. Él ve todo lo que tú And haces. God is saying, Y Dios dice, holiness santidad is coming back to my house. viene de regreso a la casa, a mi My casa. holiness, says the Mi Lord, santidad is coming back to the house. viene de regreso a la casa, dice Because el I'm Señor. coming back, Porque Él viene de regreso, not for a prostitute, no para una prostituta. He's coming for a sanctified, Él viene por alguien santificado, a glorified glorificado, bride, esposa. which is the church of God. ¿Quién es en la iglesia de Cristo? I want you to know, church, Yo quiero que sepas, the iglesia, church is not broken. que la iglesia no está quebrada. The church is not sick. La iglesia no está enfermo. We're not a hospital. No somos un hospital. But Ephesians chapter 4 Pero Efesios capítulo 4, says that we are a glorious church. que somos una iglesia And by the gloriosa, blood of the Lamb, con la sangre de He Cordero. has cleansed it, church. Nos ha lavado, So iglesia. take away this weak mentality. So tenemos que quitar esta mentalidad Débil. Quitemos esta mentalidad débil. Take away this weak mentality. quitemos esta mentalidad débil, The word imperfect. que somos imperfectos. Because Jesus told the disciples, Porque Cristo le dijo a los discípulos, be perfect, for I am perfect. ser perfecto porque yo soy perfecto. Don't let anybody deceive you No dejes que nadie te engañe, who tells you que te diga that no one can judge you. que nadie te puede juzgar. Let me tell you something. No, déjame decirte algo, This will judge you. que esto te va a This juzgar. word that we preach in this pulpit Lo que se will judge you predica in the day of va a juzgar en el judgment. día de Juicio. And you will not escape. y no vas a escapar, Because the Bible says, porque la Biblia dice, not a jot or a tittle, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde shall by no means pass away no pasará until all things are fulfilled. hasta que todo sea cumplido. I don't know why I'm preaching like this, church, Yo no sé por qué estoy predicando así, but I feel pero yo siento the weight of the presence of God. el peso de la gloria de Dios. I feel the presence of the Yo Lord. siento la presencia del Señor. I don't know your life.
No sé tu vida, no I don't know conozco who tu you vida. are. Yo no te conozco. I don't know what you've been through. No sé lo que has pasado. But I'm telling you before the presence of God, Pero yo te digo delante de Dios. and I speak for myself too, Y yo hablo por mí mismo. because I'm not self-righteous. Porque yo no soy justo en mi propia fuerza. I am not self-righteous. Yo no soy justo en mi propia justicia. Because the Bible tells me, Porque la Biblia me dice, when we abide in Christ, cuando estamos con Cristo, when we abide in His righteousness, cuando estamos en su Justicia. justicia, His righteousness becomes ours. que es la justicia de Él, se hace de nosotros. Do you believe that, ¿Tú church? crees eso, iglesia? Do you believe that, church? ¿Crees eso, iglesia? There is a reason why the Bible says Hay una razón por la cual la Biblia dice that we must be crucified with que Christ, tenemos que ser crucificados con Cristo. meaning die to your flesh. Significa morir a la carne. And there's a reason why the Bible says Y por eso la Biblia dice we must be resurrected with Him. que no tenemos que ser resucitados con Él. Amén, aleluya. Because God did not raise up Porque Dios no levantó a church to be dead. una iglesia para estar muerta. God raised a church Dios levantó una to iglesia be the living light of the world. para ser la luz para este mundo. Because Jesus says, I am the light. Porque Cristo dijo, yo soy la luz. Aleluya. Jesus says, I am the light of the world. Dijo, yo soy la And we are luz. called to be the light of the Tú world. eres llamado de ser esa Oh, luz. Rama, Kia, Rama, Haya. Aleluya. I feel the Holy Ghost. Yo siento la presencia del Señor. Kia, Rama, Haya. Hallelujah. Aleluya. God does not want us to apologize. Dios no quiere que pidamos perdón. Disculpar. Dios no quiere que pidamos disculpa. God does not want us to apologize when He rebukes us. Cuando Él nos reprende, He's not telling us to forgive others. Oh, sorry. He's not telling us to be sorry. Él no está diciendo que nos disculpemos. Because the Bible says, Porque la Biblia dice, He that punishes, el que castiga, castiga is because He loves him. es porque Él ama. Do you know that God loves you? ¿Tú sabes que Dios te ama? Do you know that God loves you? Dios te ama. And that's why He has to punish us Por sometimes. eso Él te tiene que castigar. Because He wants us to be aligned Porque Él quiere que estamos alineados in the righteousness of God, en la justicia de in the Dios. holiness of God. En la santidad de Dios. Let me ask you something. Te quiero preguntar algo. Why do you think many struggle with sin? ¿Por qué muchos tienen ¿Por qué muchos luchan con sus pecados? Why do people struggle with sin? Why? ¿Por qué? Because He hasn't resurrected in us yet. Porque Él no ha resucitado en nosotros. And that's the difference, church. Y es la diferencia. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, chapter 2 verse 38, 2:38, Peter began to preach the message of repentance. Pedro predicó la palabra de arrepentimiento. He said, repent Arrepentidos and be y baptized. sean bautizados. For the what? ¿Por lo que? The remission of sin. Es remisión de pecado. What is the word remission? ¿Qué significa remisión? Forgiveness. And then he says, perdón. And then he says, and ye shall receive the gift of the Holy Y Ghost. después dice, vas a recibir el don del Espíritu Santo. And what's that gift of the Holy Ghost, sister? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Power. Es Power poder against sin. contra el pecado. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. I want to share something that I preached on Friday. Yo quiero compartir lo que prediqué el viernes. I did a message here, but I don't think I'm going to look at it. Hice un mensaje aquí, pero no lo voy a ver. But I preached on Friday Pero prediqué el viernes. that if you read chapter 13 of John, Si lees capítulo 13 de Juan, chapter 14, 14, chapter 15, 15, chapter 16, and 17, chapter 17, 17. how many chapters are that? ¿Cuántos capítulos son esos? 5 chapters. 5. And all that 5 chapters Esos 5 capítulos is one big package. es un paquete So you entero. cannot divide the word Y no puedes dividir and choose what's beneficial. lo que te beneficia a ti. You got to read the whole entire package Tienes que leer todo so el that you paquete may know who the revelation of Christ is. para que tú puedas saber la revelación de Cristo. Who is He in your life? ¿Quién es
Cristo en tu vida. You know how many times I preach in this pulpit? ¿Sabes cuánto he predicado de esto en este púlpito? And a lot of people don't understand what I'm preaching. Y mucha gente no entiende lo que predico. You want to know why? ¿Sabes por qué? Because they're in the flesh. Porque están en la carne. Because they have a carnal mind. Porque tienen una mentalidad And a carnal carnal. mind, they cannot perceive the what's the spiritual. Y una mente carnal no puede recibir lo espiritual. Because his mind is carnal. Porque su mente es carnal. And even James says Y Santiago dice that a carnal mind que la mente carnal is enmity against with God. es contra Dios. Es enemigo de enemistad con Dios. And this is why we need to be born again, church. Por eso tenemos que renacer de nuevo. Today is the day of resurrection. Hoy es el día de resurrección. And I've read Luke 24. Y Lucas 24, I've read John 20. leí Mateo 20, No, John 20. Juan 20, I've read Matthew 28. leí Mateo 28 And I've also read Mark 16. y leí Marcos 16. And I reviewed all of the resurrection stories by each author. Y vi la historia de resurrección de cada autor. And one thing that I can tell you Y lo que yo te puedo decir is that his resurrection es su resurrección was not something casual, no era algo casual, but it was with power. pero era con poder. It was with power. Era con poder. It wasn't just for us to know only, No solo era para que nosotros podamos saberlo, but it's for us to live it. pero es para que nosotros lo podamos vivir. And I want to tell you something, church. Y yo te quiero decir algo, I iglesia. speak to you before the presence of God. Delante de Dios, I speak to you before the presence of yo God. te hablo delante de Dios. Yo te hablo delante de la presencia de Dios que está aquí. I speak to you before the presence of God. That you cannot play with God. Que no puedes jugar con Dios. Because when I first started, Cuando yo primero empecé, I got exhorted by the Lord so many el times. Señor me exhortó muchas veces. The Lord told me, Daniel, El Señor me dijo, Daniel, I can't use a dirty cup. no puedo usar un vaso sucio. I can't use a dirty vessel. No puedo usar un vasija sucia. I can't use an unclean lip. No puedo usar labio sucio. I can't use a perverted eye. No puedo usar ojos perversas. And I can't use a perverted heart. No puedo usar un corazón perverso. The Lord wanted me to die and be born El again. Señor quería que yo muera y nacer de nuevo. Hallelujah. Aleluya. And this is what I read in the scriptures. Y esto es lo que yo leí en las escrituras. Jesus, before he had communion, Jesús antes que tenía la Santa Cena, de la cena, he washed his disciples' feet. Él lavó los pies de los discípulos. You want to know why? ¿Sabes por qué? Anybody know why? ¿Quién sabe por qué? Because the requirement Porque el requisito to enter into the kingdom of God para entrar al reino de Dios is that you have to humble yourself. es que tienes que ser humilde. He taught his disciples Él le enseñó a sus discípulos how to be humble, cómo ser humilde, how to serve one another. cómo servir uno a otro. And he taught them that there's nobody greater in the kingdom of God. Y les enseñó que no hay nadie mayor en el reino de Dios. And this is why today many Y churches, por eso hoy muchas iglesias, the spirit of Saul el espíritu de Saúl has entered into the pastors. ha entrado en los The pastores. spirit of pride has entered into their heart. El espíritu de orgullo ha entrado en su And this is corazón. why Y por eso, whatever they carry, lo que ellos tienen, they channel it to the people. ellos lo impartan a la gente. Therefore, Por eso, people begin to have a spirit of pride in their hearts. la gente tiene un espíritu de orgullo. You might say, well, how is that, Pastor? Y van a decir, ¿cómo es posible eso, pastor? Well, read the gospel. Tienes que leer el evangelio. El evangelio. Lee el evangelio. Read the gospel. What happened to the Pharisees? ¿Qué pasó con los fariseos? What entered into their hearts? ¿Qué entró en sus corazones? Pride. Orgullo. And what happened when Jesus began to preach that message? ¿Y qué pasó cuando Cristo empezó a predicar ese mensaje? It says the same council Que el mismo concilio began to divide. se dividieron And they were fighting amongst each other. y peleaban entre And they were ellos. saying, well, he is the Son of God. Unos decían, Él es el Hijo de Dios. And the others said, how can it be a Son of God? Y otros decían, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? You don't believe me that Pharisees had pride? ¿No me crees que los fariseos tienen orgullo?
Look at the blind man that was healed by Jesus. Mira el hombre ciego que fue sanado por Jesús. The Holy Ghost that was upon him, El Espíritu Santo que estuvo sobre él, not in him yet, no adentro de él todavía, because that Holy Ghost wasn't sent. porque ese Espíritu Santo no fue enviado todavía. He began to speak the word of God, Él empezó a hablar la palabra de Dios and they were offended. y fueron ofendidos. And they said, "Who is this man? Y dijeron, ¿quién es este hombre? Who are you, ¿Quién eres tú? a sinner, Un pecador to teach us? para enseñarnos. You were blind because of sin, Tú fuiste ciego por el pecado and you come to teach us." y vienes a enseñarnos a nosotros. And when he went outside, Y cuando él salió, he came across Jesus, se encontró con Jesús. and Jesus says, Y Jesús dijo, "Do thou believest ¿Tú crees? of the Son of God?" ¿Tú crees en el Hijo de Dios? He says, "Yes. Where is he?" Y él dijo, sí, yo creo. ¿Dónde está? I am he. Y Jesús dijo, yo soy él. I am he. Yo soy él. I am he. Yo soy él. And I'm telling you, Y church, yo te digo, iglesia, Jesus has come to break the yoke. Jesús vino a romper el yugo. Jesus has come to break the chain of sin. Jesús vino a romper la cadena del pecado. He's come to break the curse of this world. Él vino a quebrar la maldición de este mundo. Because at the cross, Porque en la cruz it was finished. fue cumplido. It was nailed to the cross. Fue clavado en la cruz. Adultery, sin, Y el pecado adúltero, el pecado adulterio was nailed to the cross. fue clavado en la cruz. The sin of fornication, El pecado de fornicación nailed to the cross. clavado en la cruz. The sin of perversion, El pecado de perversión nailed to the cross. clavado en la cruz. Sickness, Enfermedad nailed to the cross. clavada en la cruz. Hallelujah. Diseases, nailed to the cross. Pestilencias clavado en la cruz. I want you to know, church, Yo quiero que sepas, it's iglesia, not just about a cross, no solo es de una cruz, but it's what was done at that cross. pero lo que fue hecho That's en why we esa have cruz. nobody hanging on there. Por eso no tenemos a nadie colgado en la cruz. It's an empty cross. Está vacío. It's an empty cross. Está vacío. Es una cruz vacía. It's an empty cross because the God that we serve has resurrected. Porque el Dios que servimos Aleluya. resucitó. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. You know what scared me when I came to pastor? ¿Sabes lo que me entró temor cuando empecé a pastorear? That in Revelations 22, I think, Que- or Revelation 20, En Apocalipsis 20 o 22 it says that the cowards, the fearful ones, the fearless, dice que los cobardes will not inherit the kingdom of no God. heredarán el reino de Dios. You know what that means? ¿Sabes qué significa eso? That if I'm too coward Que si soy cobarde to preach the word for how it is, de predicar la palabra como es, I will not enter into the kingdom of no God. voy a heredar el reino del cielo. The Lord will not consider me as his own. El Señor no me va a considerar como uno de él. You know why I preach like this, church? ¿Sabes por qué predico así, iglesia? It's not like I want to, No es porque yo quiero, because I know the porque consequences. yo sé la I consecuencia. know what's going to happen. Yo sé lo que va a pasar, But the Spirit of God, I know already. pero el Espíritu Santo, A través del Espíritu Santo, yo sé. I know that through the Holy Ghost, yo sé, de medio del Espíritu Santo, the devil's going to be angry. el diablo va a estar enojado, He's going to be really angry. va a estar enojado, Because I know by faith pero porque yo creo por fe that something's being broken right que now. algo está quebrado Something's hoy, being snapped right now. algo se está quebrando There's something's hoy, convicting your heart. que algo está trayendo convicción a tu corazón. Algo te está redarguyendo en tu corazón. Because we walk by faith and not by sight. Porque caminamos por la fe y no por vista. God wants us, church, Dios quiere, iglesia, to know Him deeper. que nosotros lo conozcamos más profundo. None of this childish gospel. No está evangelio de niño, You know, does anybody know how to love God? ¿Saben cómo amar a Dios? According to the scripture, Como dice las escrituras. what does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? What did Jesus himself say? ¿Qué dijo Jesús? He says, if you love me, Dijo, si me amas, si me amáis. If you love me, the si Lord me said, amáis, dice el Señor, keep guarda my commandments. mis And this is mandamientos. why God the Father Y por eso el Padre
he told Jesus, le dijo a Jesús, because Jesus porque Jesús was the manifested word. era la palabra manifestado. You don't believe me? ¿No crees? John 1:1, what does it say? Juan 1:1, ¿qué dice? In the beginning was what? En el principio era qué? El verbo, the word in Greek El verbo en griego is the word logos. significa logos. And in the context of John 1:1, Y en el contexto de Juan it 1:1, says it was the expression of God. es la expresión de Dios. Can we put ya? In the beginning it says, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué es la última? Y el verbo era qué? In English, please. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And what was verse 2? Verso 2. The same was in the beginning. That thought, that foreknowledge of who God is was from the beginning. Before the foundation of the world, God was eternal. I'll go for it there, don't worry. I'll help you out. Esa misma palabra que fue manifestado, dice que era la expresión, la intención, el pensamiento de Dios que vino a existencia. El verbo es la palabra, el verbo es Dios, como dice la palabra. Y en el principio dice, estaba con Dios. Verse 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verse in English, please. It says here, and all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 14. Hallelujah. 14. You can go ahead and read it there, brother. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ponga en mente la palabra habitó. Now, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory as of the begotten of the Father, full of grace and truth. That word dwelt in Greek Esa palabra habitó en griego translates se traduce as a place of habitation, como un lugar de habitación, a tabernacle, un tabernáculo, a dwelling. un lugar de habitar. And this is why in Y Colossians por eso en it Colosenses says that the fullness of the Godhead que la plenitud, la deidad dwelt in Him. estaba en él. I want you to know that the literal body of Christ, Que el cuerpo literal de Cristo, the humanity of Christ, la humanidad de Cristo, was the temple of God. era el templo de Dios. And this is what the Holy Ghost revealed to me. Y esto es lo que el Espíritu Santo me reveló. Jesus told the Pharisees, Cuando Jesús le dijo a los in fariseos, 3 days en 3 días I will tear down this temple, voy a derribar este templo. and in 3 days I will raise up a new one. En 3 días voy a levantar uno. If you read properly down in the context, Si lees el contexto, it says he was referring to his own body. él dijo que estaba refiriéndose a su mismo cuerpo. And this is why the Apostle Paul, Y por eso el apóstol Pablo, Apostle John, apóstol Juan, Apostle Peter el apóstol Pedro, had the revelation of Jesus Christ. tenían la revelación de And they said Jesucristo. and they preached. Y ellos predicaban, And they would say, y ellos decían, do you not know, no conoces, no sabías, do you not know that the temple, your body, he says your body, he's talking to the church, que tu cuerpo, él está hablando a la iglesia, he says your body is the temple of que God, tu cuerpo es el templo de which Dios, he should dwell in there. donde Él va a So he morar. said, be holy, Por eso Él dijo, sé santo. for I am holy. Yo soy santo. Church, God is holy. Sé santo, He iglesia. is holy. Santo, iglesia. It's time to come back Es tiempo de regresar to the ancient path, a las siete antiguas, to the ancient days. al tiempo antiguo.
¿No piensas que está conectado al segunda de Crónicas, chapter 7? capítulo 7? If my people Si mi who pueblo, are called up by my name, el que fui invocado por mi nombre, if my people who are called up by my name were to turn away from their wicked way and were to come unto me and pray, I, the Lord from heaven, shall hear their prayers and I will heal their land. Hallelujah, amen. That's already done, church. Yes. eso es lo que necesitamos, iglesia. It's already done. You can just read it up there. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. I want you to know it's finished. Está cumplido. It's finished. Está cumplido. You know where it's finished? ¿Sabes dónde se fue cumplido? At the cross, En la where I cruz, first saw the light, and the burden of my heart roll away. En la cruz, yo primero vi la luz y las cargas de qué? Fue ahí donde yo vi a Jesús. Hallelujah! You think these hymns are just hymns? ¿Tú piensas que estos himnos solo son himnos? I'm telling you, man, Yo te digo that the people that wrote the song que la gente que escribieron este canto had a deep, profound conviction, tenían una convicción profunda, had a hunger for God, tenían una hambre para Dios, had a passion for una God. pasión para Dios. Because at the cross Porque en la cruz, is where you see your sins. allí ves tu pecado. You will see your sin at the cross. Vas a ver tu pecado en la cruz. Jesus says, if you want to follow me, Jesús dijo, si me quieres seguir, pick up your cross, recoge tu cruz, deny yourself, niégate a ti and mismo follow y me. sígame. Nobody wants to deny themselves. Nadie se quiere negar, Nobody wants to be honest with themselves. nadie quiere ser honesto, But we want to, our sins, pero quieren que estemos así con nuestros pecados. they want to sugarcoat Quieren ponerle azúcar of our imperfection. de nuestras imperfecciones. Let me tell you something. Yo te quiero decir algo, As human flesh, como carne, we will not be perfect. nunca seremos perfectos. And I accept that. Y yo acepto eso, But what I don't accept pero lo que yo no acepto is people saying que la gente diga you can't be perfect in Christ. que no puedes ser perfecto en Cristo. That's a lie of the devil. Es una mentira del diablo. That's a doctrine of demons. Es doctrina del demonio. It's heresy. Es herejía. And heresy Y herejía, is the fruit, is the work of the flesh. y herejía es el trabajo de la Es carne. la obra de la carne. Acuerdo a Gálatas capítulo 5, it says que la herejía es la obra de la carne, hermano. Si tú estás creyendo una herejía, pero no quieres santificarte del Señor, arrepiéntete, porque hermano, Dios no anda jugando. Dice Gálatas 6, el que siembra en la carne, eso segará corrupción, pero el que siembra en el Espíritu, segará vida eterna. Y alama, God does us the soul, not in the flesh, the soul in the Holy Ghost. Hallelujah. I feel the presence of the Lord. Yo siento la presencia del Señor. I want to tell you something. Yo te quiero decir When you algo. abide in the presence of God, Cuando habitas en la presencia de Dios, when you seek His face, cuando buscas su cara, you don't have to think what you're going to preach. no tienes que pensar lo que vas a You predicar. don't have to premeditate No tienes que premeditar what you're going to say, lo que vas a decir. but the Holy Ghost will speak unto you. Pero el Espíritu Santo va a hablar. The Holy Ghost will bring remembrance El Espíritu Santo va a traer todo al recuerdo. of what you read in scriptures, Lo que leíste en las escrituras. what God showed you in scripture, Lo que Dios te enseñó en las escrituras. what God showed you in His presence. Lo que el Señor te enseñó en su presencia. And when He habitates in you, Cuando Él habita en ti, He begins to flow in you Él empieza a fluir like a river flowing, como un río fluyendo. like Jesus says. Como dijo Jesús, Woman, mujer, as the Samaritan woman, la mujer samaritana, if you drink, if you only know it, si tú supieras the well that I drink,
el pozo de donde yo bebo. What comes out of your belly? ¿Qué va a salir de tu estómago? Fuente de agua viva. Of living water. We see that Y vemos eso in chapter 2 of Acts. en Hechos capítulo 2. You want to know what Jesus resurrected? ¿Quieres saber por qué Jesús resucitó? You want to know why the tomb was empty? ¿Quieres saber por qué la tumba estaba vacía? Because God was going to get ready. Porque Dios se estaba preparando. And God was already ready Y Dios ya estuvo preparado to defeat the kingdom of darkness. para destruir el reino de las tinieblas. You don't believe me? ¿No crees? What does the scripture say? ¿Qué dice la escritura? Dice la palabra que exhibió públicamente. That he publicly shamed. He triumphed publicly against the kingdom of darkness. And the name which is above every name. Y el nombre que sobre todo nombre. Is above principality. Sobre principado. It's above principality. Está sobre cada principado. It's above all power. Está sobre todo poder. It's above everything in this world. Está sobre todo en este mundo. And that's why Y por eso in the epistles en epístolas it says dice every knee shall bow. que cada rodilla se doblará. Every eye shall see. Cada ojo verá. And every tongue shall Y confess cada lengua confesará that Jesus Christ que is Jesucristo Lord. es Rey. Hallelujah. Aleluya. Worship Him. Alábenlo. I want to thank Pastor Frank for sharing the scriptures. Le quiero agradecer a Pastor Frank por las escrituras. Thank Pastor Jessica as well. Pastora Jessica también. They shared something really powerful this morning in the scriptures. Compartieron algo poderosamente en las escrituras. Because in the scripture that they read in Matthew, Porque en Mateo, where they read, donde leyeron, revealed reveló that the tomb was empty. que la tumba está vacía. The tomb was empty. Que la tumba está I vacía. preached this on Friday. Yo prediqué esto el viernes. You will see the tomb Vas a ver la tumba of Muhammad, de Mahoma, of Krishna, de Krishna, of Buddha, de Buddha, even Charles Smith, de Charles Smith, of Jehovah's Witness. de los testigos de There's Jehová. a tomb right there. La tumba está allí. You're going to see the tomb Vas a ver la tumba of Joseph Smith, de Joseph Smith, of the what do you call them? de los mormones. Mormons. You'll see every religious leader Vas a ver todo líder religioso, tomb la tumba de ellos, with their name. con su nombre. Even the Krishnas, También los Krishnas, the gurus. los gurus. You'll see their tombstones there. Vas a ver la tumba de ellos. But there's one tombstone that has no name. Pero hay una tumba que no tiene nombre. There's one tomb that's empty. Hay una tumba que está vacía. Even the dead garment was left. Y sus vestiduras quedaron. And that tomb, Y esa tumba till this day, hasta hoy remains empty. está vacía. Because the God that we serve Porque el Dios que is servimos alive and now. está vivo en nosotros. Oh, aleluya. That's what the Bible says. Por eso la Biblia dice He lives. que Él vive. He says, we live Nosotros vivimos because He lives. porque Él vive. Hallelujah. Aleluya. Colossians chapter 2, Colosenses capítulo 2, verse 9. verso 9. It says, for in Him, remember, the body of Jesus was the temple of God. Que el cuerpo de Cristo era el templo de Dios. And it says there, for in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. And another scripture says He was the image of the invisible God. En otra escritura dice que Él es el Dios invencible y que en Cristo moraba la plenitud del Señor. I want you to know something. Do you know that God is spirit? ¿Sabes que Dios es espíritu? Did you know that? ¿Tú sabes eso? Because He told us the Samaritan woman, Porque Él le dijo a la mujer samaritana, woman, mujer, you do not know what you worship. tú no sabes lo que adoras, We know pero nosotros sabemos what we worship. a quién adoramos. Because God
Porque Dios is es spirit, espíritu. and only them Y solo ellos, aquellos may worship Him que lo adoran in spirit and in truth. en espíritu y en verdad. What's spirit and truth? ¿Qué es espíritu y en verdad? Spirit meaning Espíritu significa born again, nacido de nuevo, died unto your flesh. muerto a tu carne. Romans 8 says, Romanos 8 dice there is no condemnation que no hay ninguna condenación for them that are in Christ Jesus. para aquellos que están en Cristo Jesús. But you know what? These perverted Bibles, Pero ¿sabes lo que estas Biblias pervertidos dicen? they cut that next part off. Cortan la próxima línea. You know why? ¿Sabes por qué? Because they're Calvinists. Porque son calvinistas. They believe in John Calvin. Porque creen en John Calvin. But John Calvin didn't bring the gospel. Pero John Calvin no trajo el evangelio. I appreciate what he wrote, Yo aprecio lo que él dijo, but I don't believe in his heresy. pero yo no creo en su herejía. I'll tell you something. Yo te quiero decir algo. There was only one gospel delivered to us. Que solo hay un evangelio que nos fue mostrada. It started with John the Baptist, Empezó con Juan el Bautista and then it later was finished by Jesus Christ. y después fue cumplido por Jesucristo. And then it was given unto the holy apostles, Y después fue revelado a los apóstoles santos, and by the prophets. y los profetas. And that very same gospel Y ese evangelio that we preach today que predicamos hoy has not changed, church. no ha cambiado. Going back to what I was saying, Regresando a lo que estuve diciendo, Romans 8 says there is no condemnation to them that are in Christ Jesus. que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. But the following verse that they deleted, Pero el próximo verso dice que quitaron, not according to them that walk, and thank you, who walk not after what? But after what? And this is why if you read John 13, 14, 15, 16, 17, especially 15, por eso cuando lees Juan 14, 15, 16 y 17, especialmente 15, can you put that in Spanish, sister? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿qué? Sino conforme al Espíritu. I want you to know something, church. yo quiero que sepas algo, iglesia. Remember what I said about Galatians 6? Acuerda lo que yo dije acerca de Romanos Gálatas 6. It says, do not sow in the flesh, Dice que no sembras en la carne, because God cannot be mocked. porque Dios no puede ser burlado. Because he that soweth in the flesh Porque aquel que sembra en la carne shall reap corruption. va a cosechar corrupción. If the work of the flesh is corruption. Y la obra de la carne es corrupción. And this is why the apostles say Por eso el apóstol está diciendo there is no condemnation que no hay ninguna condenación of those that do not walk according to the flesh, de aquellos que no andan caminando en la carne, but that walk in the Spirit. pero andan caminando en el So let me Espíritu. ask you a question. Yo te quiero preguntar algo. So is there condemnation in the flesh? ¿Hay condenación en la carne? It's a scary question, isn't it? Es una pregunta Es una pregunta bien temerosa. Pero es la verdad porque la palabra lo dice. It's a scary question, but it should challenge us. Because church, he that soweth in the flesh shall reap corruption. And what does that corruption lead ¿Y to? qué es esa corrupción? It leads you to destruction. Te lleva a la destrucción. Now let's go back to Colossians 2. Colosenses 2. And this is what the apostle Paul said to the church of Colossians. Y es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses. And ye are complete in him. Verse 10. And ye are complete in him, Y vosotros estéis completo en él, which is the head que es la cabeza of all principality de todo principado and power. y potestad. What does 11 say? ¿Qué dice el 11? In whom you also ye En el también fuisteis circumcised, circuncidados. circumcisado, without the circumcision made without hands. You put that in Spanish, sister?
Elías está aprendiendo, pero le damos gracias al Señor que el Señor está apoyando. Dice, en él también fuiste circuncisado con la circuncisión, no hecha de qué, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiero decir algo, esta circuncisión, I want to tell you that this circumcision es la resurrección de Cristo. is the resurrection of Christ. Que dice que cuando somos bautizados con él, Then it says that we are baptized with Him, morimos con él. we died with Him. Pero hoy en día But nowadays, bautizamos we're baptized y todavía seguimos muertos en pecado. and we're still dead in our sins. No transformation, No hay ninguna transformación. no evidence of the work of the Holy Ghost. No hay evidencia del trabajo del Espíritu Santo. We become so self-vanity. Nos hacemos Vanidosos. We think all about ourselves, Solo pensamos en nosotros, but we don't think about how God thinks. pero no pensamos en cómo Dios piensa. That's why I told you this morning, church, Por eso yo te dije esta mañana, God iglesia, has feelings. que Dios tiene He feels sentimientos. all your transgression. Él siente todas tus He transgresiones. feels it when you lie to your brother, Él siente cuando tú mientas a tu hermano, when you lie to your sister in cuando tú Christ, le mientes a tu hermana en Cristo, when you lie to your parents, cuando le mientes a tus padres, when you lie to your children. cuando le mientes a tus hijos. He feels that offense. Él siente la ofensa. He knows and it hurts him more. Y él sabe y le duele. Le lastima más, le duele más. It hurts him more Le duele más when you lie to your wife, cuando le mientes a tu esposa, when you lie to your husband, cuando le mientes a tu esposo, when you lie to your very own flesh cuando le mientes a tu carne, tu propia carne, that you joined que tú juntaste in the day of the wedding. en el día de tu boda. It hurts him much more Le duele mucho más when you're when you're unfaithful with your wife, cuando eres infiel con tu esposa, when you're unfaithful to your husband. cuando eres infiel a tu esposo. It hurts him much more. Le duele mucho más, le lastima mucho más. Let me tell you why. Y yo te quiero decir por I'm qué. talking to you before the presence of the Holy Porque Ghost. delante del Espíritu Santo de Because Dios, God designed marriage, porque Dios hizo el matrimonio, one flesh, un cuerpo, one spirit, un espíritu, one being, un ser, until death do us apart. hasta que la muerte nos separe. And you know why I'm saying this? ¿Sabes por qué yo digo esto? Because in Ephesians 4, Porque en Efesios the 4, Lord says, as husband I shall love her wife, como el esposo ama a su esposa, so does Christ love his church. como sí mismo como Cristo So ama when a you're su unfaithful with your iglesia. husband, Si eres infiel con tu esposo, when you're unfaithful with your wife, si eres infiel con tu esposa, you're mocking God. le estás burlando a You're Dios, mocking the creation of God. le estás burlando la creación de Dios, Because we trample porque estamos pisando of what He created lo que Él creó to be for one man para ser para un hombre and one woman. y una mujer. And I want to tell you before the presence of Y God, yo te quiero decir delante de la presencia de God Dios, knows my heart, y Dios sabe mi corazón, and I'm not shameful to say it, y no tengo vergüenza de decir because I don't esto, have that problem no more. porque yo no tengo este problema, ya no. But the Lord used my mother one time, Pero el Señor usó a mi mamá una and vez, the Holy Ghost spoke to her, y el Espíritu Santo habló a través de ella. and she prophesied to me, Ella me profetizó: Daniel, Daniel, do not lust after the woman of your brother. I'm talking about his spiritual. Okay, let me do this Spanish. The Lord told me, Daniel, don't lust after your brother's woman. And he's talking about the body of Christ. El Señor me dijo, Daniel, no codicie a la mujer de tu hermano, hablando espiritualmente. I want to tell you, church, Dios no se puede. Amen. Amen. can't mock God. I want to tell you, you cannot mock God. No te puedes burlar de Dios, Because adultery porque el adulterio is a serious sin. es un pecado serio, Because as in the natural, como en lo natural, in the spiritual, también lo espiritual. we adulterate against Jesus Christ. Adulteramos contra Jesucristo. We love sin rather than righteousness. Hemos pecado. No, hemos amado más el pecado que la justicia de Dios. Por eso Dios nos está llamando al arrepentimiento. That's why God is calling us
us to repent. arrepentido Repent y convertido, and convert. porque el reino de Dios Because the kingdom of God ha llegado. has come. El reino de Dios, The kingdom of ni God aquí ni is allá, not over there, over está there. en But ti. it's in you. Aleluya. Hallelujah. Si estás enojado, If you're mad, dale gracias al Señor, give thanks to God. porque Dios te ama, Because God loves you. porque Él no quiere que vayas al infierno, Because He doesn't want you to go to hell. que no puede hacer lo que dice la palabra. Just remember what the word says. Pero Señor, Señor, Lord, Lord, en tu nombre in your name, recibo esto, I did this. recibo lo otro. I did that. ¿Qué no quiero decir, Señor? And what will the Lord say? Apartado de mí, Depart from me, hacedor de maldad. workers of Y iniquity. otra parte que dijo Jesús, and there was another part that Jesus says, ¿por qué me dicen Señor, Señor? And there's another part that Jesus says, why do you call me Lord, Lord? Si no hacen lo que yo digo, If you don't do what I do, if you don't do what I say. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? why do you say Lord, Lord? Si no hacen If you don't do lo que yo digo, what I say, hermano, brothers, yo me arrepentí. I repented. El diablo es chancho. Satan is a pig. He really is. Él lo es, hermano. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque la venida de Cristo está cerca. Because the coming of Jesus is near. No me va a decir que la vergüenza no, perdón, no me va a decir que el pecado no da vergüenza. You can't tell me that sin doesn't bring shame. Es vergonzoso. It's shameful. ¿Usted cree que Dios va a exponer pecados por solo exponer? Do you think God is going to expose sin just because He wants to expose sin? You know why? ¿Sabes por qué? Because he sees death coming close. Porque Él ve la muerte viniendo. And I want to tell you something. Y yo te quiero decir algo. God will always warn you beforehand. Que Dios siempre te va a advertir antes De tiempo. Because he see it coming. porque Él lo ve venir. And this is why Y por eso, in the church en la iglesia we see corruption. vemos corrupción. We see people hiding sin. Vemos la gente escondiendo el pecado. But you know what? Pero ¿sabes qué? If you only knew the holy God, Pero si solo supieras quién es el Santo Dios. si solo supiera quién a tú le sirves, If you knew who you serve. si solo supiera, hermano. If only you knew who you serve. Pero voy a hacer una pregunta. I want to ask you something. En el tiempo que vivimos hoy, In the time we've been here, in the time that we're living, en el tiempo que estamos viviendo, in the time that we're living now, ¿no se ha multiplicado el pecado? has sin not multiplied? ¿No se ha, la maldad no se ha triplicado? Has wickedness not tripled? ¿Hay un espíritu? ¿Hay un espíritu There is a spirit de homosexualismo? of homosexuality, ¿El espíritu de lesbianismo? lesbianism, ¿Espíritu de bisexualismo? bisexualism, Espíritu. a spirit of bisexualism. Hay todos estos espíritus. There are so many spirits. Espíritu de perversión Spirit of perversion. que ensaya todos esos espíritus. That's the cause of all of these spirits. Que está destruyendo el pueblo de Dios. That is destroying the people of God. Pastora Madeline predicó Pastor Madeline preached acerca de Balaam. of Balaam. Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios. Balaam knew that he could not curse the people of God. Pero ¿cómo pudo él lograr a causar lo que ellos cayesen bajo maldición? How can he make the people fall into a curse? Adorando ídolos Worshipping idols y cayendo bajo fornicación y adulterio. and falling to fornication and adultery, Pecado sexual. sexual sin. Por eso le quiero decir, And this is why I want to tell you Dios nos ama tanto. that God loves you so much. Como dijo la pastora, Like the pastor said, si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento if we were in the Old y Testament pusiésemos pies aquí, and if we came up here, moriríamos. we would die. Moriríamos. We would die Que no hay pecado en el Señor. because there is no sin in God. No hay tinieblas en el Señor. There is no darkness in Y God. Dios no hace errores. And God does not make any mistakes or Su errors. juicio, His justice, his judgment, His judgment, su juicio His judgment es bueno. is good. Su juicio His judgment es justo. is just. Aquí en la tierra, Here on earth, los jueces the judges hacen errores. make mistakes.
condena a las gente inocente They condemn innocent people por error. by mistake. Pero Dios no hace ese error. But God makes no Porque mistakes Él es un juez justo. because He is a just God. Él es un justo Dios. He is a just God. El que juega con pecado. El que juega con pecado He who plays with sin recibirá más pecado. will receive more Y sin. ese pecado And that sin te condenará. will condemn you. Pero el que practica justicia, But he who practices el righteousness, que camina en la justicia, he who walks in righteousness, recibirá una corona de vida. will receive a crown of Esto es lo que life. me dijo el Señor en la iglesia And that's what the Lord said to the church, de Éfeso, perdón, de Filadelfia. to the church of Philadelphia. Crown of life. Un- Corona de vida. Aleluya. Sorry, I switched over. Alabado sea su nombre. Glory to God. Voy a llegando aquí. Ahora, It's coming to conclusion. vamos al versículo 12, capítulo de Colosenses. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor. Alábalo porque Él vive. Alábalo si se puede. Alábalo si se puede. Worship Him because He lives. Como decía Gigi Ávila, Like this preacher Gigi Avila used to say, el que alaba a Dios he who worships es God inteligente. is smart. Sean inteligente, hermano. Are you be intelligent people? Alaba a Dios porque Él vive. Worship God because He Alábalo si lives. puede. Worship Him if you can. Aleluya. Hallelujah. Colosenses capítulo 2, Colossians 2, 12. 12. Okay, I'm gonna read it in English or switch. You know what? I'm gonna grab my other Bible. Ay, discúlpeme, ahorita vamos a terminar. Okay, I like my bigger writing here. Amen. Ahorita vamos a entrar. Porque hermano, el Señor, yo tenía un mensaje, I had a message, pero hoy el Señor no permitió de hablar eso. but the God did not permit me to preach it today. Porque hermano, Because, brothers, Dios está hablando este día. God is speaking this day. Dios está hablando en este día. God is speaking this day. ¿Y sabe por qué está hablando? You want to know why He's speaking? Porque Él nos ama. Because He loves us. Así es, Señor. Y por eso cuando Él habla, And that's why when He hay speaks, que escuchar lo que está hablando you have to listen to what He's y saying no tomar por menos. and not take for less. I was switching English. You know, Sister Doreen knows, La hermana Doreen sabe, because she's my armor bearer right here. porque ella es la que lleva mi armadura. No, she's, ¿cómo dice? Armor bearer in Spanish. Mi escudera. She is my armor bearer. She's my preacher. Ella es mi predicadora. You know, when I preach here, she preach with me. Cuando yo predico aquí, ella predica conmigo. She's a gifted lady. Ella tiene un don. She's a very gifted lady. Tiene un gran don. But I don't just say it to lift her up. Yo no lo digo para exaltarla. I say it Yo lo digo because when God speaks to her, porque cuando Dios habla a través de ella, it pierces through the heart. penetra el corazón. My sister can testify. Nuestra hermana puede testificar. When she heard her preach the first time, Cuando ella la escuchó predicar It wasn't por her. primera vez, no era ella, it was the Holy Ghost in her. pero era el Espíritu Santo en ella. Sister, you know, Hermana, tú sabes the Word of God ain't no joke. que la palabra de Dios no es un chiste. And my sister knows that when I preach, Que la hermana sabe que cuando yo predico, I don't apologize. no me disculpo, Because I know when God is speaking, porque yo sé cuando Dios está hablando, we cannot water down the Word of God. no podemos adulterar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Alabanza a tu nombre. Aleluya. Hallelujah. Dice aquí en el 12, Says here, chapter 12, verse 12, sepultamos con Él en el bautismo, buried with him in baptism, en cual fuiste también que wherein also ye are risen con el mediante de la fe. with him through the faith. Dice, de la fe en el poder de Dios
in the faith of the operation of God, que levantó de los muertos. who hath raised him from the dead. Y vosotros, And you, estando qué? being what? Muertos en pecado. Entonces, ¿seguiremos pecando? ¿Aún la gracia sobreabunde? Should we keep on sinning even though we have grace? Even though grace may abound? We're going to go to that scripture Y before we vamos, finish this one. vamos a ir a esa escritura. After we read this, Después de esta. just keep that in mind. There's a reason why Hay una razón. that even though this is the day of resurrection, Aunque es un día de resurrección, but the resurrection pero la resurrección has to be in us. tiene que ser en nosotros. Hallelujah. Hallelujah. And it says here, y vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con quién? Perdonándonos todos los que. And you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all what? Trespasses. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la que. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his what? His cross. Esas ordenanzas Those ordinances era basado was based en el Antiguo Testamento. on the Old Testament. Quiero decir algo, I want to tell you something. como una pregunta. I want to ask you a question. Cuando Jesús estaba orando en Juan 17, When Jesus was praying in John 17, ¿estaba intercediendo por el mundo was he interceding for the world o intercediendo por sus discípulos? or interceding for his disciples? Y ahí donde la gente se equivoca. And that's where people get confused. Jesús no oró por el mundo, Jesus didn't pray for the world. él no intercedió, He didn't intercede, pero intercedió por los él. but he interceded for his own. Y él dijo, y He aquellos said, those que han venido a creer, that have come to believe, únenos con nosotros, Señor. unite them with us, Lord. Así como yo estoy unido contigo, Just as I am one with you, hágalo uno conmigo. make them one with me. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la que. 15 says, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Aleluya, Alabanza a tu nombre, Señor. aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito. Alabanza a ti, Señor. Una cosa yo le pedí al Señor. Gloria a Dios. 121. Amen. 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 Ok. Dos escrituras y ahí terminamos, le prometo. 2 more scriptures and then we'll finish, I promise. Yo sé que la machaca está esperando. I know Death Donuts is waiting for you guys. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Yes. Alabado sea su nombre. And for some, there's food downstairs. Ok. Una de la oración que yo le pido al Señor. One of the prayers I asked God Señor, revélame. was, Lord, reveal Revélame el mensaje. Reveal to me the message El mensaje del Cordero de Dios. of the Lamb of God. Porque hoy hay muchos evangelios. Because nowadays there are many gospels. Hay evangelios de los menonitas, There's gospels of the Mennonites, de los bautistas, of the Baptists, de los observantes, ¿cómo se dice? the Ortodoxo. Orthodox. Están los católicos romanos, There's the Roman que Catholics, para mí son los católicos paganos. which are the pagan Catholics. Porque
Porque nosotros no adoramos idolatrías. Because we do not worship idols. Están los evangélicos These evangelicals, y hay algo que el Señor me reveló. and believe me, there's something that the Lord has shown me. Que entre los evangélicos That in the evangelicals, hay una división. there is a division. Hay unos que son sensacionalistas There are some that are sensationalists y hay otros que son continuistas. and some that are continuous. Pero entre ellos mismos But in between them two, no creen en la manifestación de Dios. they do not believe in the manifestation No of creen en los God. dones de Dios. They don't believe in the gifts of God. No creen en las profecías de Dios. They don't believe in the Que prophecies Dios of va a God. profetizar. That God can prophesy. No creen en los ministerios apostólicos. They don't believe in the apostolic ministry. Porque según ellos Because according to ha them, cesado. they have seized. Pero eso no es el evangelio que predicó Cristo. But that's not the gospel that Jesus preached. Eso no fue el evangelio que predicó el apóstol. That's not the gospel that the apostle preached. Después está el evangelio de los pentecostales. And then there's the gospel of the Pentecostals. Está el evangelio de los carismáticos. The gospel of the charismatics. No es una pregunta. I want to ask you ¿De something. dónde vienen tantos nombres? Where did so many names come from? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? What did Jesus say to the Pharisees Cuando los fariseos lo tentaban. when they were tempting him? El bautismo de Juan, The baptism of John, ¿de dónde vino? where did it come from? ¿Tierra o del cielo? Was it from the earth or was it from heaven? ¿Y qué dijeron entre ellos mismos? And what did they say in between them? Pues si decimos no, And if we say it's not from heaven, entonces nos van a apedrear. they will stone us. Pero si decimos que sí, And if we say it is, pues nos van a preguntar. they'll ask us, Que no creyeron. how come you didn't believe? Entonces ellos mismos dijeron, That's why they said, en verdad no sabemos. we do not know. Cuando Cristo When Jesus estaba hablando con ellos, was talking with them, Él le dijo, he asked them, Él le dijo, he told them, mi doctrina my doctrine no es de la tierra, is not of earth, pero viene de arriba, but it comes from heaven. del Padre. It comes from the Father. Por eso la llamo That's why I call católicos paganos, pagan Catholics, porque vinieron a destruir, because they came to destroy, a pervertir to pervert, y a paganizar and to paganize el evangelio de Cristo. the gospel of Jesus. ¿Y sabe por qué? You want to know why? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Because there is power in the Hay name poder of en Jesus. ese nombre. There is power in the name of Y Jesus. le voy a decir algo. And I want to tell you something. Cuando entró el catolicismo, When Catholicism entered el libro de los Hechos capítulo 2 the book of Acts chapter 2, ya no se vio, was no longer seen. se murió, It died out. entró, It came in. entró. It penetrated. What came in fue los rudimentos del hombre. Was the rudiments of man. Ok, rápidamente aquí, Romanos 6. Romanos 6. Ok, y esto también es parte de la resurrección de Cristo. And this is still part of the resurrection of Jesus. Aleluya. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, Padre. Help me, Lord, preach your Ya vamos a word. terminar, hermano, no se preocupe. We're almost done. Don't be worried. Romanos 6. Romans 6. ¿Y qué pues diremos? There, 6, 1. ¿Qué pues diremos? what shall we say ¿Perseveramos, then? perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Shall we continue in sin that grace may abound? ¿A qué no está hablando Pablo Paul is not speaking a los pecadores? to the sinners. Está hablando a la iglesia. He's talking to the church. Dice, léalo en contexto. Read it in context. ¿Qué pues diremos? What shall we say then? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Shall we continue in sin that grace may abound? En ninguna manera. God forbid. Porque los que hemos muerto al pecado, How shall we that are dead to sin ¿cómo viviremos aún en él? live any longer therein? ¿Qué es lo que dice ahí? What does it say there? ¿Cómo viviremos aún en él? How can we live in it? Hermanos, si hemos muerto en Cristo, My brother, if we have died with ¿cómo Jesus, podemos vivir en pecado? how can we live in sin? Si el pecado es muerte. If sin is death, Dice que el pecado nos separa de la presencia de Dios. sin separates us from the presence of Por God. eso hay muchos hermanos. There are many brethren. Por eso hay muchos hermanos That's why there are many brothers. que no sienten la presencia de Dios. No sienten la They presencia de don't Dios. feel the presence of
God. No tienen temor de Jehová. They have no fear No of son God. reverentes. They're not Porque reverent el pecado abunde. because sin abounds. Pero una persona que está llena del Espíritu, But the person who is filled in the Spirit, el que está lleno con el Espíritu Santo, he who is filled with the Holy Spirit, va a sentir el temor de Jehová. will feel the fear of the Lord, Va a sentir la reverencia de Dios. will feel the reverence to Va the a tener Lord. temor contra Dios. They will have fear to the Lord of the Lord. Dios que servimos Because the God that we es un Dios serve vivo. is a living God. Hallelujah. Dice el versículo 3. Verse 3 says, Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte. know not ye that so many of us that are baptized into Jesus were baptized into his death. Porque somos sepultados juntamente con él Therefore we were buried by him in baptism, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, therefore we were buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead así también nosotros by the glory of the Father, andemos en qué. even so we are also should walk in. Y el número 5 está la raíz de este mensaje. And this is the heart of my message. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, For if we have been planted together in the likeness of his death, así también seremos we should also en la de su resurrección. we shall be also in the likeness Porque of 6 his dice, resurrection. Because 6 says, sabiendo esto, knowing this, que nuestro viejo hombre that our old fue man crucificado juntamente con él, is crucified with him, para que el pecado, that the body que el cuerpo del pecado of sins sea destruido, might be destroyed, y a fin that henceforth que no sirvamos más we should not al pecado. serve sin. Porque dice el 7, porque el que ha muerto For he that is dead ha sido justificado del pecado. is free Aquí from sin. no estamos hablando una muerte física, We're not talking about a physical death, muerte espiritual a spiritual death de esta carne. of our flesh. Esta carne tiene que morir. This flesh has to die. Porque así dice el 8. Because verse 8 says, Y si morimos con Cristo, now we be dead with Christ. creemos que también viviremos con Él. We believe that we shall also live with Hermano, him. viva en Cristo. Live in Jesus. No endurezcáis tus corazones. Don't harden your No heart. endurezcáis tu corazón. Don't harden your heart. Dígale, Señor, Say, Lord, desbarate, break down. desbarate Break, Lord, este corazón malvado. this wicked heart. Señor, hágame un corazón nuevo. Give me a new heart Que yo se pueda tener convicción so I can have conviction de servirte con el temor de Jehová. to serve you with the fear of the La Lord. última para cerrar. One last one to finish. Colosenses 1. Colossians 1. Okay. Vamos a Primera de Colosenses capítulo 21. First Colossians 1:21. O vamos al 20. We'll go to 20. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como lo que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. Y a vosotros también, And you, que erais en otro tiempo extraños y enemigos a vuestra mente, that were sometimes alienated and enemies in your mind, haciendo malas obras, by wicked works, ahora os reconciliado yet now hath he reconciled en su cuerpo
in the body de carne, of his por flesh medio de la muerte, through death, para presentarnos santos sin mancha y irreprensible delante de Él. to present you holy and unblameable. Si en verdad And if you continue, permanecéis fundados, firmes en la fe, and if you continue in the faith, grounded y sin movernos and settled, de la esperanza del Evangelio and be not moved from the hope of the gospel que habéis oído, which ye have heard, el cual se predica which was preached en toda la creación to every creature que está debajo del cielo, which is under heaven. de cual yo, Pablo, Wherefore I, Paul, fui hecho ministro. made a minister. Quiero decir algo, el ministro verdadero The true minister no es enviado is not sent por un concilio by an organization. o council, es enviado directo de Jesucristo. He is sent directly from Jesus Christ. Este es el misterio del Evangelio que Pablo vino a recibir. This is the mystery of the gospel that Paul came to preach. Yo sé que dice que a los gentiles, And I know it says to the pues Gentiles, eso no es todo. but that's not all. Aquí lo voy a enseñar. I'm going to show you here. Dice aquí, It says here, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, y que es la iglesia. who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. De la cual fui hecho ministro Wherefore I am a minister, según la administración de Dios according to the dispensation of God, que me fue dada para con vosotros, which is given to me para que anuncié to fulfill cumplidamente la palabra de Dios. the word of God. Ahora aquí está el misterio que había estado oculto Even the mystery which had been hid desde los siglos y edades, from ages, from generations, pero ahora que but now is made. Is made what? es manifested to the saints, manifestado a los santos. Este es el misterio de Dios. This is the mystery of God, Leamos aquí, a quienes Dios quiso dar to whom God made known conocer la riqueza de gloria what is the riches of the de glory este misterio entre los gentiles, of this mystery among the Gentiles, que Cristo, ¿y qué? which is Christ in who? La esperanza de qué? Christ in you, the hope of what? Aleluya. The hope of glory, A quien anunciamos, whom we preach, como esa palabra ahí, amonestando warning a todo hombre every man, y enseñando a todo hombre and teaching every en man toda sabiduría, in all wisdom, a fin de presentar. that we may present. ¿Qué dice ahí? What does it say there? Entonces, Can ¿podemos ser perfectos o no? Christ? Can we be perfect in Christ? Claro que sí, hermano. Yes, we Pero can, no en tu carne, but not in your own flesh, no en tu entendimiento, not in your own no en understanding, tu propia fuerza, not in your own strength, pero a través en Cristo. but with the Lord. Porque Cristo dijo, Because Jesus says, si permanecéis en mí, if you abide in me, yo permaneceré en ti. I will abide in you. Si permanecéis en mí, If you abide in me, yo permanecéis en ti. I will abide in you. Lo que el Señor me mostró, What the Lord showed me, la revelación de Jesucristo, the revelation of Jesus Christ, el conocimiento, the knowledge, porque hay una experiencia de experimentar, because there is an experience. that we have to experience. Hay una experiencia que tenemos que descubrir y experimentar. There's an experience we have to discover. Así como Pablo fue Just like Paul went a Arabia to Arabia a solos, alone. él tenía que ir por otro lado He had to go a different way para ministrar, to pero minister. él se fue solo a Arabia, But he went by himself to Arabia. 3 años, 3 years orando y leyendo la escritura praying and reading the y scriptures también ayunando. and fasting. Y yo sé que hay gente que dice, And there are people that say bueno, si quieres la revelación, that if you want the revelation, tienes que ser como Pablo, then you have to be like Paul ir literalmente a Arabia.
And you have to go literally to Arabia. Eso es ignorancia. That's ignorance. Lo está tomando físico. They're taking it physically, literally. Porque la sombra y tipo de ir a Arabia Because the shadow of types of going to Arabia, es como dice Mateo 6 it's like how it says in Matthew 6, en la oración, in the prayer, meter en su recámara that you go to your private, to secret place, y métete solas and you get alone con el Señor. with God. Esto es un tipo de búsqueda This is a type of seeking que Dios quiere que hagamos. that God wants us. Iglesia, Church, Dios no quiere llevar de gloria en gloria. God wants to take you from glory to Y lo glory. que el Señor me mostró a mí What the Lord showed me, es que Dios estaba en Cristo that God was in Christ, y Cristo en Dios and Christ in God, y Cristo ahora and Christ is now revelado en nosotros revealed to la us, esperanza de the gloria. hope of glory. Aleluya. Por Hallelujah. eso Pablo dijo, That's what Paul said. pero yo soy que vivo, It is no longer I who pero live, Cristo vive en but mí. Jesus who lives in me. El que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, He who has not received the baptism of the Holy Ghost, búsquelo, seek it. búsquelo. Seek the baptism of the Holy Esto no Ghost. es teoría, This is not theology. esto no teoría, This is not a theory. esto no es una historia, It is not a story, pero es algo real. but it's something real. Aleluya. Hallelujah. Dice aquí una vez más, It quiero says here one more time. enfatizar aquí, I want to emphasize this. a quien anunciamos amonestando a todo hombre To whom God would make known y enseñando a todo hombre what is the riches a toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo that we hombre. may present every man perfect in Christ Jesus. Lo que me mostró el Señor, What the Lord showed me, la palabra perfección en griego, the word perfect in Greek, perfection, perfection, la palabra perfección en griego the word perfection in Greek, no es una perfección literal. it's not a literal perfection. El que lee la Biblia literal He who reads the Bible literally se va a perder, will lose themselves. pero la palabra perfección But the word perfection significa means madurez, maturity, crecimiento growing up, a la estatura de Cristo. growing to the stature of Jesus. Estamos hablando de un madurez espiritual. We are talking about a spiritual maturity. Entonces por eso Cristo le dijo a los discípulos, That's why Jesus told the disciples, sé perfecto, be perfect, porque yo soy perfecto. because I am perfect. Un cristiano bebé A baby Christian no es maduro, is not mature. es inmaduro. He is immature. Una persona que camina en la carne, A person who walks in the flesh, aunque es creyente, even though they believe, es inmaduro espiritual. they are immature spiritually. Pero lo maduro But espiritual the mature in the spirit, conoce el pecado, they know sin, sabe el pecado they understand y sin, no lo va a cometer and they don't do it anymore. porque tienen el temor de Jehová. Because they have the fear of the Lord. Tienen el temor de Jehová. They have the fear of the ¿Tú Lord. ¿Quieres sabiduría? Do you want wisdom? Do you want knowledge? ¿Quieres sabiduría? Do you want knowledge? ¿Cuál es la primera sabiduría de la palabra? What is the first knowledge that the word says? De acuerdo a Proverbios, According to Proverbs, el comienzo de la sabiduría es tener el temor the beginning of de Jehová. beginning of wisdom is the fear of the Lord. Aleluya. Alábalo si se puede, hermano. Praise Him, Alábalo. church. Praise Him, church. Señor, Lord, resucítate en mí. resurrect yourself in me. Señor, ya no quiero vivir igual. Lord, I don't want to live the same. No para los ojos de los hombres, Not for the eyes of man, pero para que tú veas tu justicia en mí. so you can see your righteousness in me. Ese debe ser nuestra oración, iglesia. That must be our prayer, church. Salmo 51. Psalms 51. Examine mi corazón, Señor, Examine my heart y quítalo todo lo que te desagrada. and take away all that is unpleasing. Bien, hermanito,
Brothers, yo lo amo mucho en Cristo. I love you in Jesus. Thank you, Sister Elizabeth. Dice ahí, wash me thoroughly mine iniquity and cleanse me from my sin. En Spanish, lávame más y más. ¿De qué? Y límpiame. Esto fue cuando él pecó contra Bathsheba. This was when he sinned against Bathsheba. Pero él sabía But he knew que el Dios que él servía that the God that he serves era misericordioso. is a merciful God. Y si tú hoy And if you today solo ordenas tu corazón just give your heart y digas, Señor, and say, Lord, lávame, clean me. quita toda transgresión Take away all transgressions que he cometido contra ti that I have committed against you. y ayúdame a vivir And help me live una vida de santidad, a life of sanctification. life of holiness, una vida de santidad, A life of holiness sobre tu favor where your y favor tu gracia and your me grace persigue, will follow me me. persigue. Will follow me. Porque muchos quieren bendición, Because many want blessings. muchos quieren prosperidad, Many want prosperity. pero no todos queremos a Dios. But not many want Jesus. Aleluya. Hallelujah. Oh Padre amado, te pido que tú me ayudes en esta noche, en Lord, esta tarde, Señor. help me this day, Lord. Father, help me this afternoon, Lord. Jesus. I feel shaky, church. I don't know why I feel shaky. I feel nervous. Tengo un nervio en mí ahorita. Oh, aleluya. Uramakata lama haya lama kia lama haya lama kia lama haya.